El anuncio del desafío de la nebulosa Maelstrom se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora transmitido en cada red interstellar. Prometía un reconocimiento de gloria y un premio más allá de la comprensión, un mapa a un cuadrante inexplorado del que se rumoreaba que contenía tecnología mucho más avanzada que todo lo que la Alianza Galáctica había visto jamás. El desafío era simple en teoría, pero imposible en la práctica: navegar a través de las caóticas y traicioneras tormentas de la nebulosa Maelstrom y emerger ileso del otro lado durante décadas. La nebulosa Maelstrom había sido un cementerio para exploradores osados. Sus violentas tormentas magnéticas y anomalías gravitacionales impredecibles habían destruido incluso las naves más avanzadas, dejando solo restos de Twisted Metal como un inquietante recordatorio de aquellos que habían fallado. Nadie en la memoria viva había atravesado con éxito su extensión hostil. La decisión de la Alianza Galáctica de convertir esta peligrosa hazaña en una competencia competitiva fue recibida con partes iguales de emoción y escepticismo en todos los rincones de la galaxia. Noticias: el desafío generó acalorados debates. Las mesas huecas y las cantinas bullían de charlas. Y los capitanes de élite de varias especies alienígenas se preparaban para mostrar su tecnología avanzada y sus habilidades de pilotaje. Entre los nombres que figuraban como competidores, uno se destacaba no por su prestigio sino por la controversia que desató. La capitana Zara. Lee, una humana. La inclusión de Zara en la lista causó un alboroto en los círculos galácticos. Los humanos eran considerados una especie advenediza, primitiva en comparación con las civilizaciones más antiguas y tecnológicamente más sofisticadas de la galaxia. Veían a los humanos como imprudentes, demasiado dependientes del instinto en lugar de la lógica e incapaces de igualar la precisión de las mentes alienígenas avanzadas. Cuando apareció el nombre de Zara, fue recibido con risas y burlas. Los humanos son audaces, les concedo eso. Jorli Zin, un capitán reptil del trío Empire durante una transmisión en vivo. Entrevista: pero la audacia sin sabiduría es un deseo de muerte. Nebula masticará su nave y la escupirá. Sin embargo, Zara no estaba escuchando a los escépticos que estaban sentados en el cabina de su nave. La Endeavour miró la transmisión con una sonrisa burlona. La Endeavour era un modelo antiguo, una nave hecha por humanos que carecía de la estética elegante y los sistemas de inteligencia artificial avanzados de las naves alienígenas. Su exterior desgastado y su casco remendado le habían ganado la burla de otros competidores que la consideraban una reliquia no apta para un desafío. Este imán para Zara era perfecto, modesto, confiable y suyo. Su reputación como piloto maverick la precedió. Zara había construido una carrera en el espacio no regulado, navegando por cinturones de asteroides, rutas de contrabando y corredores comerciales olvidados, con nada más que sus instintos y una habilidad especial para leer patrones que otros pasaban por alto a diferencia de sus contrapartes alienígenas. Dependía menos de la tecnología y más de lo que ella llamaba la sensación de las estrellas. Era un concepto abstracto que enfurecía a las mentes lógicas, pero que le había servido bien en el pasado. Zara sabía que la nebulosa Maelstrom requeriría más que solo habilidad técnica. Adaptabilidad, creatividad y voluntad de asumir riesgos. Aún así, incluso Zara no era inmune a las dudas. Sentada en la tenue luz de la cabina, miró el mapa hueco de la nebulosa Maelstrom. El mapa era un mosaico de caos, patrones de tormentas superpuestos, anomalías gravitacionales y marcadores de advertencia que parpadeaban siniestramente. Era una representación visual de cada barco que había entrado en la nebulosa y no había regresado. Su mirada se desvió hacia una vieja caja de madera que descansaba en el asiento del copiloto. Era una reliquia familiar transmitida de generación en generación que contenía la reliquia de la historia marítima de la Tierra. El bisabuelo de Zara había sido un historiador fascinado por la era de exploración de la Tierra y la caja contenía artefactos de esa época, un asiento de latón, una brújula con una cara de vidrio agrietada y cartas náuticas descoloridas que alguna vez guiaron a los marineros a través de océanos traicioneros. Las cartas náuticas eran lo que más intrigaba a Zara. Tomó una de las cartas, sus bordes estaban deshilachados por el tiempo. Úselo para representar el océano Pacífico con rutas marcadas con meticuloso detalle. Zara trazó sus dedos sobre las delicadas líneas, imaginando a los marineros que se habían enfrentado a aguas desconocidas con nada más que su ingenio y herramientas mucho menos sofisticadas que el sistema de navegación de su barco. Si podían sobrevivir a la imprevisibilidad del mar, ¿por qué no podría sobrevivir a la nebulosa Maelstrom? La idea se le había ocurrido hace meses cuando escuchó los primeros rumores del desafío. Mientras otros invertían recursos en mejorar sus barcos con la última tecnología, Zara estudió relatos históricos de los exploradores de la Tierra. Encontró inspiración en su ingenio y resiliencia,
rasgos que creía que eran las mayores fortalezas de la humanidad. Se dio cuenta de que la nebulosa no era tan diferente de los océanos de antaño, ambos eran vastos, peligrosos e impredecibles. La tecnología moderna podría fallar, pero los principios de la navegación eran eternos. Su decisión de confiar en las técnicas marítimas de la Tierra fue recibida con escepticismo incluso por parte de sus aliados más cercanos. «Estás loco», su ingeniero Jonas había dicho cuando Ella Pro. posó usando mapas estelares e instintos sobre IA avanzada. «Esto no es un viaje en vela, esas tormentas te destrozarán». Zara se encogió de hombros. Tal vez, pero si la tecnología fuera la respuesta, alguien ya habría tenido éxito. A veces tienes que pensar diferente. Jonas no estaba convencido, pero la ayudó a modernizar el Endeavour. Independientemente de que desmantelaron la nave de su dependencia de la IA, reemplazando los sistemas automatizados con controles manuales. Zara pasó semanas practicando con el sextante Incampes, traduciendo sus principios a la navegación interestelar. Estudió los patrones de tormenta en la nebulosa, memorizando sus ritmos y buscando patrones que otros habían pasado por alto. Cuando se anunció el desafío, Zara estaba tan lista como nunca lo estaría el día del lanzamiento. Llegó con mucha fanfarria. Multitudes se reunieron en el eje central de la Alianza Galáctica, una enorme estación espacial orbitando una estrella moribunda. Las naves competidoras se alinearon en la bahía de atraque brillando bajo la luz artificial. Los capitanes alienígenas se pararon orgullosos junto a sus naves, cada una más avanzada que la anterior. El Endeavour de Zara, en contraste, parecía una antigüedad en una exhibición de museo. Susurros y risas la siguieron mientras se acercaba a la nave. Su chaqueta de cuero y sus botas sin pulir eran un marcado contraste con los uniformes prístinos de sus rivales. ¿Estás perdido? Jory. Zin gritó con su lengua tenedora, chasqueando entre dientes. Diversión. La sección turística es así. Zara no respondió. Subió al Endeavour. Su mandíbula se tensó con determinación. En el momento en que cerró la escotilla, el mundo exterior se desvaneció, reemplazado por el zumbido de los sistemas de la nave. Este era su dominio. Santuario aquí. Las dudas y los insultos no podían tocarla. Comenzó la cuenta atrás. Y Zara agarró los controles. Sus palmas firmes mientras el cronómetro llegaba a 0. Las puertas de la bahía de atraque se abrieron revelando el caos arremolinado de la nebulosa Maelstrom en la distancia. La primera nave se lanzó. Sus motores ardían mientras desaparecía. En la tormenta, uno por uno, los competidores siguieron a sus naves, desapareciendo en el agitado centro comercial de la nebulosa. Cuando llegó el turno de Zara, respiró profundamente y activó los propulsores del Endeavour. La nave se estremeció al salir de la bahía de atraque, acelerando hacia la nebulosa. La tormenta se alzaba frente a ella, una pared de luces destellantes y energía violenta. Era una vista que habría paralizado de miedo a la mayoría de los pilotos, pero Zara solo sintió determinación. Este era su elemento, un lugar donde llovía el caos y solo aquellos con coraje y creatividad podían sobrevivir. Cuando el Endeavour cruzó el umbral hacia la nebulosa Maelstrom, los sensores de la nave gritaron advertencias. La interferencia magnética interrumpió las lecturas y el sistema de navegación parpadeó erráticamente. Zara lo ignoró, todo su concentración en el mapa estelar que había dispuesto ante ella usando el SENT y la brújula. Comenzó a trazar su curso, sus manos se movían con precisión práctica. «Veamos qué tienes, Zara», murmuró, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. La nebulosa rugió a su alrededor, pero ella sintió una determinación tranquila. Este era solo el comienzo de su viaje imposible. La nebulosa masculina, STR, siempre había sido un tema de miedo y fascinación entre los navegantes más experimentados de la galaxia. Los cuentos de sus tormentas implacables y oleadas gravitacionales impredecibles habían llegado a todos los rincones del universo conocido. Para la Alianza Galáctica, transformar una extensión tan mortal en un campo de pruebas era a la vez audaz y alarmante. Sin embargo, el atractivo de la recompensa prometida, un mapa del sector inexplorado que se rumoreaba que contenía tecnología antigua, atrajo a capitanes de innumerables especies, cada uno convencido de que sus habilidades y naves avanzadas garantizarían el éxito desde la plataforma de observación del centro neurálgico de la Alianza. Los espectadores observaron cómo la primera nave ingresaba a la nebulosa. Su elegante diseño sectoide era inconfundible. Pertenecía al capitán Korbeck del colectivo Ciro, una especie conocida por su ingeniería incomparable y sus mentes analíticas frías. Los Ciol eran maestros de la lógica y la nave corbeta, el Vórtice Harbinger, estaba equipado con sistemas de IA de última generación diseñados para procesar datos de tormentas en tiempo real. Muchos creían que Corvette era el favorito para ganar cuando el Vórtice Harbinger se hundió en el caos arremolinado. Su tripulación mostró una confianza inquebrantable. La IA de la nave se activó.
Trazó una trayectoria calculada a través de las tormentas. La voz de Corvex se transmitió de regreso al centro. Calma y precisión. Al ingresar a la zona de oleada primaria, todos los sistemas estuvieron en óptimas condiciones durante varios minutos. La transmisión mostró que el vórtice Harbinger navegaba por la nebulosa con precisión. Pero a medida que la nave se adentraba más, las tormentas se volvieron más erráticas y la IA tuvo dificultades para adaptarse. La interferencia magnética interrumpió sus cálculos, lo que provocó retrasos momentáneos. El comportamiento tranquilo de Corvette comenzó a resquebrajarse cuando aparecieron anomalías gravitacionales sin previo aviso que sacaron a la nave de su curso. De repente, una oleada de plasma envolvió al vórtice Harbinger. La plataforma de observación quedó en silencio mientras la imagen en la pantalla se volvía borrosa y luego se oscurecía. Momentos después, la voz de Korvac regresó. Tensa y desesperada. Retirada de emergencia. Compromiso de sistemas iniciado. Ist regresando al punto de entrada, el vórtice Harbinger. Salió cojeando de la nebulosa, su exterior una vez impecable, chamuscado y abollado. La multitud estalló en murmullos, su confianza en la viabilidad de la competencia, sacudida, Korvac visiblemente sacudido. Se negó a hablar con la prensa, retirándose a sus aposentos, en desgracia la siguiente nave en intentar el desafío fue la nebulosa Striker pilotada por el capitán Mayo N de la Unión Talati. La especie Min se enorgullecía de su adaptabilidad y enfoque intuitivo para la resolución de problemas, rasgos que creían que les daban una ventaja sobre las metodologías rígidas de los Ciolla nebulosa. Striker estaba equipada con un sistema de navegación prototipo que combinaba algoritmos predictivos con la interfaz neuronal de Mairen, permitiendo al capitán tomar decisiones en fracciones de segundo mientras la nave entraba en la nebulosa. Mayo N exudaba confianza, la interfaz neuronal brillaba débilmente mientras se conectaba al cerebro del capitán. Los algoritmos predictivos inicialmente funcionaron bien, trazando un camino que evitó la peor de las tormentas. La voz de Mairen, teñida de orgullo, resonó en la transmisión. Es por eso que la intuición triunfa sobre la lógica. Las tormentas pueden ser caóticas, pero siguen patrones si sabes dónde buscar. Por un tiempo, parecía que la estrategia de Mayo N podría tener éxito. La nebulosa Striker maniobró a través de oleadas magnéticas con una agilidad notable, esquivando arcos de plasma y distorsiones gravitacionales, pero a medida que la nave se acercaba al núcleo de la nebulosa, las tormentas se intensificaron. La interfaz neuronal, abrumada por el gran volumen de datos, comenzó a funcionar mal. Mayo N hizo una mueca de dolor cuando la retroalimentación surgió a través de la conexión. La interfaz brillante parpadeaba. Erraticament. Demasiada interferencia. Min apretó su voz. Sistema tenso. Sobre registro que protege la anulación manual. La multitud observó en silencio, atónito, cómo Mairen luchaba por recuperar el control. Su nave quedó atrapada en un vórtice en espiral a pesar de sus mejores esfuerzos. La nebulosa. Striker se vio obligado a expulsar una baliza de emergencia y retirarse cuando la nave maltratada emergió de la nebulosa. Mian. Colapsaron por agotamiento la interfaz neuronal, dejando marcas de quemaduras en sus sienes. Uno por uno los competidores restantes entraron en la nebulosa, cada uno armado con sus propias estrategias únicas y tecnologías avanzadas. Capitán Horik Zin, el jactancioso, Travian, confió en la fuerza bruta. Usando un acorazado fuertemente blindado para atravesar las tormentas, su aproximación fue un fracaso espectacular. El pesado armazón de la nave la hizo lenta y difícil de manejar, dejándola vulnerable a los arcos de plasma que quemaron su casco. Horik apenas escapó. Con vida, su actitud, una vez orgullosa, se redujo a un silencio hirviente. Otro competidor, el capitán Ra de los Elari, intentó una táctica diferente. Los Elari eran una raza de bioingenieros y su nave, la Flor Etérea, era un organismo vivo diseñado para adaptarse a los cambios ambientales. Ra creía que la naturaleza orgánica de la nave le permitiría armonizarse con la energía caótica de la nebulosa. Por un tiempo pareció que su teoría podría ser cierta. La Flor Etérea cambió y se transformó mientras navegaba por las tormentas. Su superficie bioluminiscente brillaba con cada maniobra exitosa, pero la nebulosa era implacable. Una oleada repentina de plasma abrumó las capacidades adaptativas de la nave y su estructura orgánica comenzó a descomponerse. Lear se vio obligado a activar el mecanismo de autoconservación de la nave, expulsándola a ella y a su tripulación antes de que el etéreo Bloom se desintegrara. Mientras un fracaso tras otro se reproducían en las pantallas de transmisión, el estado de ánimo en la plataforma de observación se volvió sombrío.
Los espectadores que inicialmente habían aplaudido a sus capitanes favoritos ahora intercambiaron miradas inquietas preguntándose si el desafío era realmente imposible. Los funcionarios de la Alianza Galáctica sentados en su palco de observación elevado mantuvieron expresiones estoicas, pero incluso ellos no pudieron ocultar su preocupación. Lo que había comenzado como un espectáculo de habilidad e innovación se estaba convirtiendo rápidamente en un desfile de humillación y desastre en medio del caos. Zara Lee observó desde la cabina del Endeavour. Su expresión era ilegible. A diferencia de los otros competidores, no tenía tripulación para compartir la tensa atmósfera del Endeavour, estaba tranquilo, salvo por el zumbido ocasional de sus sistemas. Zara había silenciado la transmisión después de los primeros fracasos, centrándose en cambio en sus reparaciones, ajustó los mapas estelares que se extendían ante ella, marcando rutas potenciales basadas en los últimos datos de los intentos fallidos que cada fracaso proporcionaba. Información valiosa. A Zara no le interesaba burlarse de sus rivales, respetaba sus habilidades y los riesgos que habían tomado, pero sus fracasos confirmaron lo que había sospechado todo el tiempo: la nebulosa no podía ser conquistada con fuerza bruta o por encima de la confianza. La confianza en la tecnología exigía un enfoque diferente, uno basado en la adaptabilidad y la intuición en lugar de la arrogancia y el exceso de confianza. Mientras estudiaba los mapas, Zara sintió una punzada de anticipación nerviosa. Su turno se acercaba rápidamente, y aunque se había preparado meticulosamente, las incógnitas de la nebulosa se cernían sobre su mente. Los fracasos de los otros capitanes pesaban mucho sobre ella. Recordatorio de los riesgos. Estaba a punto de enfrentarse, pero esta era su oportunidad de demostrar el valor de la humanidad, no a través de tecnología avanzada, sino a través de la resiliencia, el ingenio y la voluntad de abrazar lo desconocido. Cuando se anunció el nombre del Endeavour en el común interior, Zara respiró profundamente y activó los motores de la nave. El tiempo de observación había terminado. Era su turno de enfrentarse a la nebulosa Maelstrom. Cuando la nave se puso en posición, miró una última vez los mapas estelares. Sus dedos rozaron las líneas descoloridas que habían guiado a los exploradores de la Tierra hace siglos. «Hagámoslo», Zara murmuró para sí misma. Su voz se mantuvo firme. El Endeavour se lanzó a la tormenta y desapareció en el caos arremolinado que había derrotado a tantos antes que ella. El Endeavour tembló cuando cruzó el umbral hacia la nebulosa Maelstrom. El caos arremolinado de tormentas de plasma y distorsiones gravitacionales envolvió la nave en un abrazo furioso. Zara Lee agarró los controles con fuerza. Sus nudillos estaban blancos mientras estabilizaba la nave. Contra la primera ola de turbulencia, el Endeavour gimió en protesta, pero su sala reforzada se mantuvo firme, un testimonio de la meticulosa modernización que había llevado a cabo, a diferencia de las naves de sus competidores que dependían en gran medida de la automatización avanzada. La nave de Zara estaba construida para el control manual, lo que le permitía sentir cada cambio y oleada como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Los sensores de la nave gritaban advertencias, su incesante pitido, una sinfonía discordante de anomalías magnéticas, picos gravitacionales y oleadas de plasma. Zara los ignoró. Había silenciado la mayoría de las alarmas antes de entrar en la nebulosa, sabiendo que serían más una distracción que una ayuda. En cambio, su enfoque estaba en los antiguos mapas estelares esparcidos por la consola frente a ella. Las líneas descoloridas y las anotaciones marcaban rutas que alguna vez usaron los marineros de la Tierra para navegar por mares traicioneros y, aunque la nebulosa era una bestia completamente diferente, los principios se mantuvieron. Las tormentas son tormentas, murmuró Zara para sí misma. Su voz se estabilizó a pesar del caos exterior. Ajustó la trayectoria de la nave usando la brújula y el sextante. Había pasado meses dominando sus movimientos. Precisos y confiados. Las lecturas del sensor combinadas con sus propias observaciones de las corrientes de plasma arremolinadas proporcionaron un método de navegación rudimentario pero sorprendentemente efectivo. A medida que el Endeavour se aventuraba más profundamente, las tormentas se hicieron más Vientes. láminas de plasma se arqueaban a través del vacío. Su luz brillante proyectaba sombras espeluznantes dentro de la cabina. Las oleadas gravitacionales tiraban de la nave. Amenazaban con sacarla de su curso. Zara ajustó los propulsores con mano experta. Sus ojos se movían rápidamente entre los mapas estelares y la nebulosa del exterior. Los patrones estaban allí si uno sabía cómo mirar. Cambios sutiles en las tormentas que revelaban corredores fugaces de relativa seguridad.
Zara había estudiado estos patrones extensamente utilizando datos de intentos fallidos anteriores para identificar los ritmos de la nebulosa. Sus métodos no convencionales comenzaron a dar sus frutos, mientras que otras naves habían confiado en la fuerza bruta. O algoritmos avanzados para atravesar el caos, el enfoque de Zara era de armonía y adaptación. Ella trataba a la nebulosa como una entidad viviente, leyendo sus estados de ánimo y ajustando su curso. En consecuencia, cada maniobra exitosa reforzaba su confianza, aunque permanecía muy consciente del peligro que la esperaba. El Endeavour se acercaba al primer obstáculo importante, una tormenta magnética tan intensa que parecía un vórtice arremolinado de luz y energía. Esta era la misma tormenta que había obligado a Corvex a retirarse. Sus oleadas impredecibles abrumaban incluso a los sistemas de IA más avanzados. Zara desaceleró la nave estudiando los movimientos de la tormenta con un ojo crítico. Sus dedos trazaron las líneas en el mapa estelar buscando una ruta que le permitiera escabullirse a través del agarre terrestre de la tormenta. Era un movimiento arriesgado, pero Zara había aprendido a confiar en sus instintos. Ajustó el rumbo de la nave alineándola con un corredor estrecho que había identificado en el mapa. El Endeavour avanzó sus motores tensándose al entrar en el plasma de la tormenta. Los arcos azotaron el casco y las fuerzas gravitacionales amenazaron con destrozar la nave. Las manos de Zara volaron sobre los controles, haciendo ajustes constantes para mantener la nave en curso. Su corazón latía con fuerza, pero su enfoque nunca vaciló durante lo que pareció una eternidad. El Endeavour luchó contra la tormenta. Los brazos de Zara se aflojaron por la tensión de mantener el control firme, y el sudor goteó por su frente justo cuando parecía que la nave podría sucumbir a la furia de la tormenta. La turbulencia comenzó a disminuir. El Endeavour emergió del vórtice maltratado pero intacto. Zara se permitió una breve sonrisa, aunque sabía que lo peor estaba por venir. El núcleo de la nebulosa era una mezcolanza de caos, una masa arremolinada de plasma y distorsiones gravitacionales que desafiaban la lógica. Era aquí donde la verdadera prueba aguardaba. Una anomalía gravitacional tan intensa que se había tragado incontables naves enteras. Zara había estudiado grabaciones de la anomalía extensamente y notó su errática movimientos y los patrones que los gobernaban. Ese comportamiento ella sabía que no había lugar para el error. Mientras el Endeavour se acercaba a la anomalía, los instrumentos de la nave se volvieron casi inútiles, sus lecturas distorsionadas por la intensa gravedad. Campos gravitacionales, Zara confió completamente en sus propias observaciones y los mapas estelares. La anomalía pulsó con una energía amenazante. Sus tentáculos gravitacionales, extendiéndose como los brazos de un depredador. Las manos de Zara apretaron los controles mientras guiaba la nave hacia un pasaje angosto. Había identificado una brecha fugaz en el alcance de la anomalía que aparecía cada pocos minutos. El tiempo lo era todo. Zara contaba los segundos. Sus ojos se fijaron en la masa arremolinada afuera. Cuando apareció la brecha, ella empujó los propulsores a sus límites, el Endeavour avanzando con una explosión de velocidad. La nave se estremeció violentamente mientras pasaba por la brecha. Las fuerzas gravitacionales amenazaban con aplastarla. Zara apretó los dientes, todo su cuerpo se tensó mientras luchaba por mantener la nave en curso. Los momentos parecieron extenderse hasta la eternidad, pero luego, con un impulso final, el Endeavour se liberó. La anomalía retrocedió. En la distancia, su atracción ominosa fue reemplazada por una calma que parecía casi surrealista. Zara exhaló un suspiro tembloroso. Sus manos temblaban cuando soltó los controls. Lo había logrado. Había navegado por la sección más peligrosa de la nebulosa, usando nada más que el instinto y herramientas consideradas obsoletas, según los estándares modernos. La nebulosa comenzó a disminuir. Sus tormentas perdieron su intensidad a medida que el Endeavour se acercaba al borde lejano. Zara se permitió un momento para reflexionar sobre el viaje. Su mente repitió las innumerables decisiones y maniobras que la habían traído hasta aquí. Pensó en los otros capitanes que habían intentado y fallado con sus naves y tecnologías avanzadas, incapaces de igualar el caos nebuloso. No era arrogancia lo que llenaba su pecho, sino un orgullo silencioso por la capacidad de la humanidad para adaptarse y perseverar mientras el Endeavour emergía de la nebulosa. Maelstrom. La vista que recibió a Zara fue una de una belleza impresionante. El sector inexplorado se extendía. Ante ella sus estrellas titilaban como diamantes contra el vacío. La nebulosa. Las tormentas se desvanecían en la distancia, un recordatorio de las pruebas que había superado. Zara puso la nave en piloto automático, su mirada fija en la extensión que tenía por delante. Esto era solo
El comienzo, la verdadera aventura, estaba por venir. El Endeavour se deslizó hacia el corazón del sector inexplorado dejando atrás el violento abrazo de la nebulosa Maelstrom. Zara Lee se recostó en el asiento del piloto, su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento, la adrenalina de navegar por la nebulosa todavía corría por sus venas, sus músculos tensos por las horas de maniobras precisas, sus manos que habían agarrado los controles con determinación inquebrantable ahora descansaban sobre su regazo, temblando ligeramente. Lo había logrado. Pero sabía que el viaje estaba lejos de terminar. El sector inexplorado no era un paraíso sereno, era un misterio esperando a revelarse, y los misterios rara vez se revelaban. Amable con aquellos que lo subestimaron. Lo primero que notó Zara fue el silencio. Era un marcado contraste con el ruido implacable de la nebulosa. Las rugientes tormentas de plasma, el chirrido de las alarmas, el gemido del casco de la nave bajo estrés. Ahora solo había el zumbido de los motores del Endeavour y el leve crujido de la estática del dañado sistema de comunicación de la nave. Fuera de la ventana de la cabina se extendía una vasta extensión de estrellas desconocidas. Su luz proyectaba sombras débiles dentro de la nave. Era hermoso, pero también era muy inquietante. Estas estrellas nunca habían sido mapeadas, nunca habían sido catalogadas, y Zara no tenía forma de saber qué peligros podrían acechar. Los sistemas de la nave luchaban por recuperarse de la terrible experiencia. Las pantallas parpadearon y varios indicadores brillaron en rojo, lo que indicaba que los componentes estaban dañados. Zara se inclinó hacia adelante y comenzó a ejecutar diagnósticos. Sus dedos volaron sobre los controles con deficiencia practicada. El Endeavour había resistido notablemente bien considerando el abuso que había sufrido. Pero el daño seguía siendo significativo. El generador de escudo estaba operando a menos del 50% de su capacidad y uno de los propulsores auxiliares estaba fuera de línea. Zara frunció el ceño mientras revisaba el informe de daños, calculando cuánto tiempo podría funcionar la nave en su estado actual. Vamos, chica, murmuró Zara palmeándola consola como si estuviera persuadiendo a la nave para que se mantuviera unida. Has llegado hasta aquí, no me decepciones. Ahora los diagnósticos se completaron con un pitido alegre, como si no fuera consciente de la terrible situación. Zara hizo una nota mental de las reparaciones que necesitaría priorizar si encontraba un lugar seguro para detenerse. Por ahora, todo lo que podía hacer era seguir adelante y esperar que el Endeavour tuviera suficiente lucha para llevar a cabo esta misión. Navegar por el sector inexplorado requería un tipo diferente de enfoque. Mientras que la nebulosa había sido un entorno reactivo caótico, este nuevo espacio presentaba su propio conjunto de desafíos. Anomalías gravitacionales extrañas tiraban de la nave y Zara tuvo que ajustar constantemente los propulsores para mantener un curso estable. Sus mapas estelares invaluables en la nebulosa eran inútiles aquí y allá. No había constelaciones familiares ni puntos de referencia para guiarla. Zara dependía del limitado conjunto de sensores de la nave, que luchaba por mapear el área en tiempo real. Su cobertura se vio obstaculizada por la interferencia residual de la nebulosa. Pasaron horas mientras Zara guiaba la nave más profundamente en el sector. Su enfoque era inquebrantable, su mente estaba en sintonía con cada cambio sutil en el movimiento de la nave. Mantuvo el Endeavour a una velocidad cautelosa ante los peligros ocultos. El sector inexplorado estaba inquietantemente vacío, no había señales de planetas, asteroides u otras naves. Era como si la galaxia hubiera olvidado este lugar, dejándolo intacto durante milenios. Zara no podía quitarse la sensación de que la estaban observando, aunque lo descartó como paranoia provocada por el agotamiento. Sus instintos actuaron justo cuando el silencio fue roto por una repentina alarma penetrante. El corazón de Zara saltó mientras escaneaba los controles, sus ojos se fijaron en la fuente de la alerta. Los sensores de la nave habían detectado una enorme fuerza gravitacional. Distorsión por delante, su intensidad fuera de serie. Zara rápidamente detuvo el Endeavour, sus dedos bailando sobre los controles para estabilizar la nave. ¿Qué ahora?, murmuró entrecerrando los ojos mientras estudiaba los datos. La distorsión no era una anomalía natural, era demasiado regular, demasiado precisa. Pulsaba con una energía rítmica que sugería origen artificial. La curiosidad de Zara se encendió, pero también su cautela. Sabía que no debía precipitarse de cabeza hacia lo desconocido, especialmente cuando lo desconocido podía destrozar su nave. Activó las cámaras externas de la nave, sus transmisiones, mostrando la vista por delante en la pantalla principal. Lo que vio le envió un escalofrío por la columna suspendida en él. Vacío era una estructura enorme, su superficie brillaba con una luz de otro mundo, se parecía a un enorme enrejado en forma de espiral, su intrincado diseño diferente a todo lo que Zara había
Visto antes, la estructura parecía viva, su superficie pulsaba con energía que irradiaba hacia afuera en ondas ondulantes. Zara se inclinó más cerca de la pantalla, sus ojos abiertos con asombro y aprensión. La estructura era hermosa, pero también era intimidante. Era claramente antigua, su superficie desgastada por el tiempo, pero su salida de energía sugería que todavía era funcional. Fuera lo que fuera, no pertenecía a ninguna civilización conocida. Zara sintió una mezcla de emoción y miedo. Se había aventurado en el sector Uncharted en busca de Discovery, y ahora estaba cara a cara con algo verdaderamente extraordinario. Su asombro inicial fue interrumpido por un pitido de advertencia. Los sensores del Endeavour habían captado otra señal. De hecho, el estómago de Zara se tensó cuando cambió a la pantalla táctica, que reveló un grupo de objetos más pequeños acercándose a la nave. Eran rápidos, sus trayectorias erráticas, pero decididas. El primer pensamiento de Zara fue que probablemente eran drones enviados por la estructura para investigar al intruso en su territorio grandioso. Murmuró, sus manos moviéndose hacia los controles. Por supuesto, no podía ser solo un artefacto antiguo, tenía que haber guardias. Los drones aparecieron a la vista, su elegante forma angular, erizados de armas de energía, se movieron al unísono. Su formación se apretó a medida que se acercaban al Endeavour. El pulso de Zara se aceleró. Su nave no estaba en condiciones para pelear y dudaba que sus armas fueran efectivas contra una tecnología tan avanzada. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. La mente de Zora corría mientras evaluaba sus opciones. Luchar estaba fuera de cuestión, y retirarse no era factible con la distorsión gravitacional interrumpiendo los propulsores que dejaban solo una opción: diplomacia. Zara no tenía idea si los drones eran detectados o simplemente seguían las directivas del programa, pero tenía que intentarlo. Activó el sistema de comunicación de la nave y lo configuró para transmitir en todas las frecuencias. «Esta es la capitana Zara Lee del Endeavour», dijo con voz tranquila. A pesar de la tensión en su pecho, «No quiero hacer daño. Soy una exploradora que busca conocimiento. Si este es su territorio, solicito un paso seguro». Los drones no respondieron. Continuaron su aproximación. Sus armas brillaban siniestramente. Zara apretó los dientes, dedos flotando sobre los controles que esperaba evitar el conflicto, pero parecía que sus palabras habían caído en oídos sordos mientras los drones se acercaban. Zara se preparó para tomar una acción evasiva. Su mente calculaba la mejor manera de maniobrar fuera de su alcance. Justo cuando estaba a punto de activar los propulsores, el dron se detuvo de repente, flotaron en el lugar, sus armas se atenuaron. Zara miró la pantalla, su respiración se atascó en su garganta durante varios momentos tensos. No pasó nada. Entonces apareció una nueva señal en el sistema de comunicación, una transmisión de la estructura misma. La transmisión no se parecía a nada que Zara hubiera encontrado antes. No era una voz ni un lenguaje, sino una serie de pulsos y tonos que resonaban a través de la nave. Zara sintió las vibraciones en sus huesos, un extraño ritmo casi musical que parecía pasar por alto sus oídos y hablar directamente a su mente. No entendía el mensaje, pero sintió su intención. El agarre de Zara en los controles se apretó mientras consideró su siguiente movimiento. Los drones permanecieron inmóviles como si esperaran su respuesta. La estructura se alzaba frente a ella, su luz pulsante la llamaba para que avanzara. Era una apuesta, pero Zara no había llegado tan lejos como para dar marcha atrás. Ahora, con una respiración profunda, ajustó el curso de la nave y dirigió el Endeavour hacia lo desconocido mientras el Endeavour se acercaba sigilosamente a la enorme estructura en espiral. Zara Lee sintió que su corazón se aceleraba. Los pulsos rítmicos de luz que caían en cascada por la superficie enrejada parecían hacerse más fuertes, como si la estructura estuviera viva y respondiera a su aproximación. Las alarmas de proximidad de la nave, que habían sonado incesantemente antes, se silenciaron. Zara miró las consolas parpadeantes y notó cómo las pantallas de la nave cambiaban erráticamente antes de estabilizarse en un idioma que no reconocía. «Realmente no estás haciendo esto fácil», murmuró a la nave, aunque sabía que no era culpa del Endeavour. Cualquiera que fuera la fuerza que estuviera el trabajo aquí estaba más allá de todo lo que había encontrado antes. Los drones que antes habían rodeado su nave ahora la flanqueaban en una formación suelta. Sus armas, una vez amenazantes, se atenuaron. Zara no podía decir si la estaban escoltando o asegurándose de que no intentara huir. De cualquier manera, se concentró en pilotar sus instintos que la instaban a permanecer cautelosa pero resuelta. La estructura parecía más grande. Su intrincado diseño hipnotizaba. Cada capa en espiral estaba adornada con patrones geométricos que pulsaban con un brillo etéreo.
Zara se dio cuenta de que los pulsos no eran aleatorios. Seguían una secuencia deliberada, casi como un código. Grabó el ritmo en la memoria, sintiendo instintivamente que sería importante más tarde. El Endeavour ahora estaba a unos pocos cientos de metros de la estructura y Zara notó una leve abertura en su centro, lo suficientemente ancha para que su nave pasara. «Parece que esta es la invitación», dijo en voz baja ajustando los propulsores para un acercamiento delicado. Los drones mantuvieron su posición mientras Zara guiaba. El Endeavour se dirigió hacia la abertura a pesar de sus nervios. Sus manos permanecieron firmes en los controles, por eso había venido a descubrir lo que había más allá de la nebulosa para probar que la humanidad podía navegar por lo desconocido. Cuando el Endeavour entró en la estructura, Zara se sorprendió por la escala de su interior. Las paredes de la espiral parecían estirarse infinitamente hacia arriba, sus superficies estaban vivas con corrientes fluyentes de luz y energía. Los pulsos que había visto desde afuera ahora formaban ondas en cascada que ondulaban a través del espacio, iluminando intrincados glifos tallados en las paredes. La respiración de Zara se quedó atrapada en su garganta cuando se dio cuenta de que estos glifos no eran aleatorios, eran un lenguaje. Los patrones, aunque alienígenas, tenían el sello distintivo inconfundible de la comunicación deliberada. Los sensores de la nave se activaron intentando analizar el entorno, pero las lecturas eran incomprensibles. Zara los apagó sabiendo que tendría que confiar en sus propios instintos. Detuvo el Endeavour en lo que parecía ser el cámara central. Era un inmenso espacio abierto dominado por un objeto esférico masivo suspendido en el centro. La esfera brillaba suavemente, su superficie lisa y reflectante como metal líquido. Atrapado en un momento de quietud, Zara miró la esfera. Su mente se aceleró con preguntas. ¿Era esta la fuente de energía de la estructura? Su propósito. Se desabrochó el arnés y separó sus botas, resonando suavemente contra el piso de metal de la cabina. Por un momento dudó, sus ojos dirigiéndose a los controles. El Endeavour la había traído hasta aquí, pero lo que viniera después tendría que enfrentarlo. Sola se puso el traje y el casco, asegurándose de que los sellos estuvieran seguros antes de dar un paso hacia la esclusa de aire. Su respiración era constante, pero no podía ignorar el peso del momento. Este era territorio inexplorado en todos los sentidos de la palabra. Zara activó la esclusa de aire y las puertas se abrieron con un silbido, revelando una pequeña plataforma que se extendía desde la nave hasta el interior de la cámara. El aire dentro de la estructura era respirable, aunque espeso, con una energía no identificable que hizo que su piel. Zara pisó con cautela la plataforma. Sus botas resonaron suavemente contra la superficie metálica. Mientras se acercaba a la esfera, notó que sus movimientos se sentían más ligeros, como si la gravedad dentro de la cámara fuera diferente, más fluida. Los glifos en las paredes pulsaban al ritmo de sus pasos. Los patrones cambiaban como si respondieran a su presencia. Cuando Zara llegó a la esfera, vaciló de nuevo, su mano enguantada flotando justo sobre su superficie. La luz que emanaba de la esfera se intensificó y los pulsos rítmicos que había observado antes cambiaron a un zumbido melódico. No se parecía a ningún sonido que hubiera escuchado antes, a la vez relajante y de otro mundo. Reuniendo su coraje, Zara tocó él. En el momento en que su mano hizo contacto, una oleada de energía la atravesó, no dolorosa, pero abrumadora en su intensidad. Zara jadeó, su visión consumida por una cascada de imágenes que vio. Galaxias naciendo, estrellas explotando en brillantes supernovas y civilizaciones ascendiendo y cayendo a través de milenios. La esfera era un depósito, un vasto archivo de conocimiento de una civilización que había existido mucho antes que cualquier especie en la Alianza Galáctica. Habían sido exploradores, como Zara, impulsados por el deseo de comprender el universo. La estructura era su legado, un faro que dejaron atrás para guiar a otros que se atrevieron a aventurarse en lo desconocido. Cuando la visión se calmó, Zara se encontró de nuevo en la cámara, sus manos todavía en la esfera. Sintió una profunda sensación de conexión, como si la estructura hubiera elegido compartir sus secretos con ella. El zumbido de la esfera se hizo más silencioso y los glifos en las paredes se atenuaron. Sus patrones se asentaron en un ritmo tranquilo y constante. Zara dio un paso atrás, su mente corría con las implicaciones de lo que había visto. Este descubrimiento cambiaría todo. El conocimiento contenido dentro de la esfera estaba mucho más allá de todo lo que la Alianza Galáctica había conocido, pero no era solo el conocimiento lo que importaba, era el recordatorio del potencial de la humanidad para explorar, adaptarse y conectarse con lo desconocido. Mientras Zara regresaba a Endeavour, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Había demostrado que la humanidad era capaz de más de lo que la galaxia le daba crédito. El viaje a través de la nebulosa Maelstrom, la
Peligrosa navegación del sector Uncharted y el encuentro con la antigua estructura la habían llevado a este momento. Se había enfrentado a lo desconocido y había emergido más fuerte por ello, y los drones que alguna vez habían parecido tan amenazantes ahora flotaban pasivamente. Su energía se atenuó como si ellos también reconocieran el significado del momento. Zara tomó asiento en la cabina y encendió los sistemas de la nave mientras el Endeavour salía de la estructura. Los pulsos rítmicos de luz la siguieron. Una despedida final del antiguo artefacto fuera del sector Uncharted se extendía ante ella. Una vasta extensión de estrellas esperando ser exploradas. Zara estableció un curso de regreso hacia el centro de la Alianza Galáctica, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar. El conocimiento que llevaba provocaría debates, desafíos y tal vez incluso conflictos, pero también inspiraría la exploración y la colaboración, impulsando la galaxia hacia un futuro lleno de infinitas posibilidades mientras el Endeavour desaparecía en las estrellas. Zara se permitió una pequeña sonrisa. La nebulosa había intentado quebrarla. El sector Uncharted había puesto a prueba su resolución y la antigua estructura había revelado el vasto potencial del universo. A través de todo eso, ella había demostrado una simple verdad. La mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología ni su poder, era su espíritu inquebrantable.